Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sin duda ha estado generando mucho revuelo y conversación, especialmente entre los fans de la televisión turca y del mundo del espectáculo en general. Vamos a desgranar las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, unas palabras que, como el título bien indica, parecen ser una mezcla de felicitación y crítica. Sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo compartieron pantalla, sino que también vivieron una historia de amor que cautivó a millones de personas. Su química en Love is in the Air traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Por eso cada comentario, cada gesto, cada aparición pública de uno de ellos, especialmente si tiene que ver con el otro, es analizado con lupa. Y en esta ocasión, las palabras de Kerem no han sido la excepción. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho se suscriban a nuestro canal. Aquí nos dedicamos a traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias más intrigantes del mundo del entretenimiento, con un enfoque especial en lo que sucede con nuestros actores y actrices favoritos. Un simple clic en el botón de suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, vayamos al grano. ¿Qué fue lo que dijo Kerem Bürsin? Las declaraciones que han salido a la luz, y que han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales, sugieren un discurso que a primera vista podría parecer contradictorio. Por un lado, Kerem parece querer reconocer y felicitar a Hande por sus logros recientes, por su trayectoria y por el camino que está construyendo en su carrera. Esto, por supuesto, es algo que muchos de nosotros esperaríamos de alguien que compartió una etapa tan importante en la vida de Hande. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la parte que ha generado debate, es la supuesta crítica. ¿A qué se refiere Kerem? ¿Es una crítica sobre su trabajo, sobre sus decisiones profesionales, o quizás algo más personal? La información que tenemos apunta a que la felicitación de Kerem vendría acompañada de una advertencia o un consejo que, interpretado de cierta manera, podría ser visto como una crítica a la forma en que Hande está manejando su carrera o incluso a ciertas decisiones que ha tomado. Para entender esto mejor, es crucial recordar el contexto. Ambos actores alcanzaron un nivel de fama estratosférico gracias a Senkal Kam. Se convirtieron en íconos globales y con esa fama llegan, evidentemente, una gran cantidad de oportunidades, pero también una presión inmensa y un escrutinio constante. Después de la serie, ambos tomaron caminos diferentes en cuanto a proyectos. Hande ha continuado con proyectos que, si bien han tenido cierto éxito, quizás no han alcanzado las alturas mediáticas de su anterior trabajo conjunto, al menos en términos de esa conexión global instantánea. Kerem, por su parte, ha explorado roles y proyectos que buscan, quizás, una consolidación en otros mercados o un tipo de actuación diferente. Las palabras exactas que se le atribuyen a Kerem son importantes, pero también lo es la forma en que fueron interpretadas por los medios y el público. A menudo, cuando una expareja habla sobre la otra, existe una tendencia a buscar la negatividad, a encontrar un ángulo polémico. Y en este caso parece que se ha encontrado ese ángulo. Se dice que Kerem habría expresado su admiración por el talento de Hande y su dedicación, pero al mismo tiempo, habría sugerido que ella necesita ser más selectiva con sus proyectos, o que está tomando decisiones que no están alineadas con su verdadero potencial. Algunos interpretan esto como una preocupación genuina de Kerem por el futuro profesional de Hande, basada en su experiencia compartida y en el conocimiento mutuo de la industria. Otros, sin embargo, lo ven como un comentario un tanto paternalista o incluso como una forma sutil de reafirmar su propia visión sobre cómo se debe gestionar una carrera en el ojo público. Es fundamental que analicemos esto con cuidado. La felicitación puede ser sincera. Kerem, al igual que muchos, seguramente ve el talento innegable de Hande. Ha trabajado con ella, ha visto su proceso creativo, y es natural que reconozca su valía. El problema surge cuando esa felicitación se une a una observación que, para algunos, cruza la línea de la opinión personal y entra en el terreno de la crítica no solicitada. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo feroz, donde las decisiones profesionales pueden marcar una gran diferencia. Ser selectivo con los proyectos, enfocarse en roles que realmente resalten el talento y que ofrezcan un crecimiento, es algo que muchos actores y actrices aspiran a hacer. Si Kerem, desde su posición, cree que Hande podría estar dejando pasar oportunidades de oro o tomando caminos que no la benefician a largo plazo,
su comentario podría interpretarse como un consejo de alguien que ha pasado por lo mismo. Sin embargo, la crítica es un terreno delicado, especialmente cuando proviene de un ex. ¿Tiene Kerem el derecho de opinar sobre las decisiones profesionales de Hande? Formalmente no. Han terminado su relación, y Hande es una profesional independiente. Pero, ¿es posible que sus palabras provengan de un lugar de afecto residual, de una amistad que aún perdura, o de un deseo de que ella continúe brillando? Es una pregunta difícil de responder sin conocer las intenciones exactas de Kerem. Otra perspectiva a considerar es la presión que ambos, especialmente Hande, han sentido después del gran éxito de su serie. Cuando alcanzas la cima de manera tan rápida y masiva, el desafío se convierte en mantener ese nivel, o en reinventarse de una manera que sea sostenible y gratificante. A veces la necesidad de mantenerse relevante puede llevar a tomar decisiones apresuradas o a aceptar proyectos que no son ideales. Quizás Kerem percibe esto en Hande y, en lugar de guardárselo, ha decidido expresarlo. Es importante también mencionar que en el mundo de la fama, las palabras de una persona pueden ser magnificadas y distorsionadas. Un comentario inocente puede convertirse en un titular explosivo si se saca de contexto o si se le da una interpretación sensacionalista. Los medios a menudo buscan la controversia, y este tipo de declaraciones son un terreno fértil para ello. Analicemos las posibles interpretaciones de la crítica. Podría ser algo tan simple como un comentario sobre la elección de guiones, sugiriendo que algunos no están a la altura de su talento. O podría ser más profundo, refiriéndose a cómo maneja su imagen pública, cómo se presenta ante la prensa, o incluso cómo gestiona sus relaciones profesionales. Si la crítica es sobre la selección de proyectos, podría basarse en la idea de que ella tiene el potencial para roles más desafiantes y de mayor impacto, y que quizás está optando por proyectos más ligeros o comerciales. Por otro lado, si pensamos en la felicitación, Kerem podría estar reconociendo el esfuerzo que Hande pone en cada uno de sus trabajos, la energía que dedica a su carrera, y el éxito que, a pesar de las críticas, sigue cosechando. Es posible que Kerem esté orgulloso de verla seguir adelante, de verla construir su propio camino, y que sus palabras sean una forma de decirle te veo, y estoy orgulloso de ti, pero ten cuidado con esto. La dinámica de las relaciones pasadas, especialmente las que fueron públicas y muy seguidas, es compleja. Cuando dos personas que fueron pareja, y que compartieron un éxito tan grande hablan la una de la otra, siempre hay un trasfondo emocional y una historia compartida que influye. La admiración mutua puede convivir con la frustración, la preocupación puede disfrazarse de crítica, y la intención genuina puede ser malinterpretada. Considerando todo esto, ¿cómo podemos resumir la situación? Kerem Bürsin, al parecer, ha hecho unas declaraciones sobre Hande Erçel que contienen tanto elogios como observaciones que podrían interpretarse como críticas. La felicitación parece dirigirse a su talento y a su esfuerzo en la carrera. La crítica, por otro lado, podría estar relacionada con sus decisiones profesionales, quizás sugiriendo la necesidad de una mayor selectividad o de un enfoque más estratégico en la elección de proyectos. Es un equilibrio delicado entre el reconocimiento del talento y la opinión sobre las decisiones de vida de otra persona, especialmente de alguien con quien se compartió un pasado significativo. La clave está en la intención y en la interpretación. ¿Kerem buscaba aconsejar de forma constructiva o criticar de forma destructiva? ¿Los medios y el público están interpretando sus palabras de manera justa o están buscando el conflicto? Lo que sí está claro es que la conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto profesional como personal, sigue siendo un tema de gran interés para el público. Su química en pantalla fue algo que resonó profundamente, y es natural que los fans sigan interesados en saber cómo les va, tanto individualmente como en su relación pasada. Para concluir, y resumiendo los puntos principales de este análisis, hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos abordado la dualidad de sus palabras, que parecen incluir tanto felicitaciones por su talento y dedicación, como críticas sobre sus elecciones profesionales. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas declaraciones, considerando el contexto de su relación pasada, el éxito de su serie conjunta y la presión de la industria del entretenimiento. Finalmente hemos reflexionado sobre la complejidad de las opiniones públicas entre exparejas y cómo los medios pueden magnificar estas situaciones. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a explorar este interesante tema. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros.
Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Creen que es una crítica constructiva, una opinión bien intencionada, o algo más? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.